Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. Buenas tardes, amigos de la revista Jefao, continuando con nuestra última entrega del programa de la milpa. Y como habíamos platicado en la ocasión anterior acerca de que el bastión fundamental de la milpa es el maíz, vamos a tener el día de hoy otro de los productos elaborados con este cereal, y es justamente el atole. El atole es una bebida tradicional que usualmente se consume caliente, de consistencia espesa. La palabra atole proviene del náhuatl atl, que significa agua, y tlaoli, que significa maíz molido. En la antigüedad, invariablemente se preparaba con agua. Su sabor puede ser dulce, agrio, salado o picante. Aquí podemos darnos cuenta a través de la etimología de la palabra que atl proviene de la palabra agua, y vamos a ver que los atoles ancestralmente fueron preparados siempre con agua, no se utilizó la leche en su preparación. Ahí podemos tener dos ejemplos de atole. El que se aprecia en la parte superior derecha es un atole agrio de maíz, en donde se deja fermentando por un tiempo y después se convierte en una bebida prebiótica. Y en la parte inferior tenemos el chile atole, que es un atole también que tiene las características de consistencia espesa y caliente, pero es de un sabor salado picante. Esos son algunos de los ejemplos que tenemos del atole. Con respecto a esta misma bebida, vamos a ver que puede condimentarse con especias aromáticas como el cacao, la vainilla, canela, anís, azahar, hojas de naranjo, y en ocasiones también se condimenta con pulpa de frutas o semillas. En cada región se prepara con diferentes ingredientes, de modo que es casi infinita la variedad de sabores. En la parte superior izquierda vamos a ver un rico atole de capulín, muy propio de la temporada de invierno. A la derecha un atole de hojas de guayabo. En la parte inferior izquierda vamos a ver un rico champurrado, que es una bebida que se prepara con masa de maíz nixtamalizada y cacao, y se le puede agregar también piloncillo y canela. Y en la parte derecha e inferior vamos a ver ese atole morado, muy propio del invierno, que se prepara con un tubérculo, que es el camote. Este atole es muy apreciado por su capacidad de calentar el cuerpo. Dentro de las bebidas frescas elaboradas con maíz tenemos el tesguino, por ejemplo, que es popular entre los rarámuris de Chihuahua. Se colocan en este caso los granos de maíz sobre hojas de pino y se humedecen hasta germinar. Después se muele y se cuela el líquido para fermentarlo. Tiene un aspecto blanquecino y un sabor amargo. Otra de las bebidas es el tejate. El tejate es una bebida oaxaqueña elaborada con maíz, cacao y hueso de mamey. Aquí volvemos a encontrar nuevamente el aspecto de la fermentación. Así nos damos cuenta que en el México antiguo las bebidas fermentadas se utilizaban para fortalecer la microbiota del individuo y tener un sistema digestivo más fuerte. Otra de las bebidas es la tanchuca, que es elaborada en Yucatán y Tabasco y que incluye maíz, chocolate y anís macerados y hervidos. Otro es el tascalate, que es proveniente de Chiapas, contiene cacao, maíz tostado o tortillas, achiote y canela molidos juntos. Otra bebida también es el tejuino, preparada con base en maíz fermentado nuevamente. En Jalisco, por ejemplo, se le agrega sal y limón. En San Luis Potosí y Puebla se prepara con tuna. Ahí pueden apreciar ustedes una imagen de estas bebidas
El tejuino, por ejemplo, proviene del náhuatl tecuin, que significa latir el corazón. Dice ahí que es una bebida originaria del país y se consume en Sonora, Durango, Oaxaca, Nayarit, Guadalajara y Mazatlán. Esta bebida se prepara con el maíz fermentado, no contiene alcohol y sí contiene propiedades probióticas. Hay una versión más fermentada considerada como bebida alcohólica que es conocida como tesguino. Se puede beber con limón, sal y chile piquín o se le puede agregar nieve de limón o solamente hielos. Existe un tejuino blanco y el oscuro al que se le añade piloncillo. Esta cantidad de bebidas nos hace darnos cuenta que el maíz es una parte fundamental con la que se preparan diversos alimentos. Y prácticamente para cerrar hablaremos de las palomitas del maíz, del náhuatl momochtli, que significa pedacitos de cielo. De la variada alimentación típica americana, destacan las deliciosas palomitas de maíz, como un alimento ancestral desde hace más de 6,000 años. En los mercados de Tenochtitlán, por ejemplo, se vendían como una deliciosa golosina. Las palomitas son producto de algunas variedades de maíz que tienen la capacidad de explotar o reventar al someterse al calor. Maíces como reventón, rosetero, pisingallo, toluqueño, chapalote, naltel, arrocillo amarillo, etc., todos son maíces palomeros, es decir, que tienen la capacidad de reventarse y crear las deliciosas palomitas. Nuestros antiguos mexicanos las llamaban mumuchitl o momochtli, que en náhuatl significa cachito de cielo. El cultivo del maíz palomero estaba relacionado con el culto al agua y a los montes, sierras y volcanes, moradas de las entidades del agua. La siembra ritual era símbolo de petición de lluvias y fertilidad agrícola. Durante las fiestas se regalaban palomitas y se adornaban imágenes con collares, tocados y guirnaldas de palomitas. Aquí podemos ver una imagen de Opochtli y en su escudo o chimali se aprecia una palomita de maíz como adorno. Según un estudio publicado en la American Chemical Society titulado El snack perfecto, el investigador norteamericano Joe Vinson detalla la elevada concentración de polifenoles saludables en las palomitas de maíz, que contienen un 4% de agua en su composición, mientras que en las frutas y verduras contienen un 90%. La cáscara de las palomitas merece más respeto, afirma Vinson. Es como nutritivas pepitas de oro. Por otro lado, la doctora Margarita Tadeo Robledo, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, con 35 años de labor continua en investigación del maíz palomero, menciona: este grano es un importante portador de carbohidratos, fibra y proteína, de manera que favorece la digestión y disminuye los índices de colesterol en el organismo, entre otros beneficios. Muchas gracias a nuestros amigos de la revista Jefao por seguirnos en esta serie de programas acerca de la milpa. Hasta luego. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos:
La grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.